En un funeral, los pensamientos de una gemela se escuchaban. Ella mencionaba que la razón de por qué en el retrato salía ella cortada es porque nunca se tomaron una foto solas. Mientras todos daban sus condolencias a la hermana mayor, ella sentía como la mitad de su ser había desaparecido. Saliendo del recinto, se encontraría con Souta. Curioso, preguntaría cuál de ellas era la que estaba en el retrato, y apática diría que no lo sabía. Hace unos años nacieron ellas, su nombre fueron Hariko y Ruriko. Su madre le parecía increíble lo idénticas que eran, que incluso casi las intercambiaba. Tampoco sabía quién de ellas era la mayor, y su padre diría que también no sabría, pero para decirlo lo dejaría al azar. Si caía cara, era Hariko, si caía cruz, era Ruriko. Lanzando aquella moneda, su destino comenzaba. De cualquier manera, ambas crecieron al mismo tiempo, incluso de una manera que parecía normal. Ambas parecían similares, e incluso odiaban cuando había una mínima diferencia entre ellas. En una ocasión, mientras su madre cocinaba, le pedía a Ruri si por favor podía pasarle la salsa de soya, y pasándosela decía la gemela que estaba sentada era Hari, mientras que la otra que aparecía para darle la salsa mencionaba que era Ruri. Aún así, ella estaba segura que quien estaba en la mesa era Ruri, porque se había lastimado su rodilla ayer, y confesando diría que de hecho ella fue Ruri ayer, y hoy le tocaba a la otra gemela ser Ruri. Habían intercambiado. Confundida, la madre preguntaba cuánto tiempo llevaban haciendo esto. Ansiosa, solo gritaba cuál de ellas era Ruri y cuál era Hari, aunque las gemelas no comprendieron a lo que se refería. Ese mismo día vieron a su madre llorando, por esto decidieron ocultar lo que hacían e interactuar como si cada una de ellas fuera una. Cuando entraron a la primaria habían conocido a Souta. Él se volvió un amigo cercano a ellas, al cual le contaban todo lo que hacían. En esa ocasión, él reclamaba si habían intercambiado de nuevo para la práctica de hoy, y una de ellas confesaría que lo hacían porque ambas deseaban volverse buenas con el piano y el ballet, aunque solo cada una de ellas practicaría la mitad. Aún así, no habría un problema, porque era un genio, y pidiéndole que no dijera nada a nadie, él aceptaba. Así lo abrazaban y le decía que en el futuro se casaran con ellas, hicieran una familia, aunque él diría que de hecho solo se podía casar con una de ellas. En secundaria, las gemelas se compartían su día para saber lo que habían hecho cada una de ellas, y de hecho, Ruri tenía que correr un maratón, pero la gemela no quería intercambiar para mañana, quería volver a ser Hari, pero le decía que no, tenían que intercambiar, pero ella se quejaba de que la otra gemela fue Ruri durante 3 días seguidos, pero si no podían llegar a un acuerdo, había una alternativa, y lanzando una moneda le decía que si caía cara, ella volvería a ser Hari, pero si caía águila tendrían que intercambiar. Siempre fueron inteligentes, esto les permitió vivir 2 vidas diferentes, pero a algunas personas no les agradaba. Una chica mencionaba que ahora podrían reconocerla, pues había pintado su cara con el nombre de Ruriko. De repente la voz de Souta sonaría, e intentando excusarse, ella diría que no era lo que parecía. Acercándose a Ruri, le decía que no debía de permitir que le hicieran esas cosas, mientras Hari pediría el marcador, y le pedía a Souta que por favor le pintara igual que Ruri, aunque claro, él no estaba muy de acuerdo con hacer esto. Y en la noche, las gemelas platicaban un rato. Ellas dirían que Souta es demasiado genial. Hari estaba feliz de lo cerca que estuvo de ella, incluso pensó que la besaría. Curiosa, una preguntaría que se sentiría dar un beso, y la otra le respondería si quería descubrirlo, así que dándose un beso, Hari quedaba decepcionada. Estuvo bien, fue suave, pero no había la misma emoción. Esperaba que los labios de Souta se sintieran igual de suaves, y la otra deseaba que ojalá tuviera otro par de labios. Al final no lograron hacer que se vieran diferentes, así el tiempo pasó, y ahora era el otoño, al final de la preparatoria. Ruriko le decía a Souta que si se amaban, ¿por qué no podían estar juntos? Mientras él diría que no permitiría que nadie impidiera su amor. Y guiándolos, la directora de la obra le decía que debían estar ahora juntos. Hariko le diría que debían hacerlo bien el día de la obra, porque es la última oportunidad que tenían para divertirse en el festival cultural, ya que el siguiente año tenían que preocuparse por los exámenes de ingreso. Souta le diría que debía de aprender de Ruriko, ya que ella lo hace perfecto. Y en casa, Hari decía que era muy divertido ser Ruri, pero la otra mencionaría que debían de intercambiar porque estaban practicando, y le mencionaría que de seguro es aburrido ser Hari, y Ruri diría que de hecho desearía que Hari también estuviera en la misma clase que Souta. Pero era momento de decidir quién sería Ruri para el gran día del festival, y lanzando la moneda llegaba el día.
La obra fue espectacular, todo el público aplaudía, estaban llenos de euforia, y tomando a Rory, Souta se confesaría, estaba enamorado de ella. Pero ¿por qué confesarse en este momento? Hoy se la había pasado bien, quería amar a quien estuvo con él hoy, pero no podía amarlas a ambas. Aún así, siempre había amado a sus dos versiones. Le pedía a Rory que si podía quedarse siempre como Rory, porque quería estar enamorado de ella y solo de ella. Y dándole un beso, su confesión terminaba. Tras terminar el festival, la gemela le contaba a la otra lo que sucedió. Le decía que Souta se acercó a ella y la abrazó. Entonces, de repente una fuerte ventisca la tomaría por sorpresa. El viento estaba fuerte, y preguntando si hizo falta algo más, ella diría que no. Volviendo a la plática, diría que entonces la respuesta a su propuesta era obvia. Ambas eran una sola, y por lo tanto no podían hacer lo que él pedía. Aún así, estaba feliz de que Souta por fin dijera esas palabras, aunque no comprendía qué tenía de malo si se casaba con las tres, aunque claro, él no lo haría. Bueno, era tiempo de decidir quién sería Rory para la fiesta del elenco, y como no estaban seguras, usarían la moneda. Lanzándola, se le zafaba de las manos a la gemela, e intentando atraparla caería, la otra intentando agarrar a su hermana, también terminaría cayendo. Levantándose, se sobaba para preguntar si su hermana estaba bien, pero la otra gemela ya no respondió. De vuelta al presente, Souta le hablaba a Rory que decía que no tenía que responderle porque ahora quedaba solo una de ellas. Aún así le preguntaría si recordaba lo que dijo en el festival. Ella diría que sí, le dijo que la amaba, le dijo que no podía amar a ambas y le preguntó si se podía quedar como Rory, como una única persona. Y también la abrazó. Pero faltaba algo más. Ella le diría a Souta que estaba muy cerca de ella, y entonces Souta lo entendió. Confundida la gemela preguntaba si pasaba algo, pero él diría que nada, no se debía preocupar. Ahora que ella está sola, él estaría junto a ella. Al final Souta le decía adiós a la gemela. Gracias a Squilly y a Sake por volverse miembros del canal. Gracias por apoyarnos. Recuerda que si tú también quieres unirte, puedes hacerlo abajo del título del video. Nos vemos hasta la siguiente.